Explicación de la frontera. El estado Amazonas se ubica al extremo sur de Venezuela y hasta ahora era el único paso con Colombia que permanecía abierto. Su superficie está escasamente poblada y posee el bosque tropical más extenso del mundo, la Amazonía. Territorio. Este territorio produce el tercio del oxígeno que respiramos y en él habitan innumerables especies de plantas y animales. Es además un enorme depósito de oro, diamantes y coltán, un mineral estratégico utilizado en la fabricación de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos portátiles. Esta amplia frontera puede hacer paso hacia Colombia y hacia Brasil. Tipos. Las fronteras pueden ser tanto marítimas como terrestres, ya que pueden entrar por ambas partes hacia Brasil o Colombia, mayormente utilizando fronteras como los ríos Atabapo, Orinoco y Negro, así como la ciudad de Tabatinga. Las actividades ilícitas. Los garimpeiros brasileños, buscadores de piedras preciosas, con el patrocinio de las mafias internacionales de Bélgica, Inglaterra, Holanda, Brasil, Colombia y Guyana, han devastado los ríos cerca de la frontera y la selva del Amazonas venezolana con motobombas de alto caballaje para horadar hidráulicamente la tierra y producir grandes cantidades de barro, con el fin de separar el oro. Como es costumbre, las mafias y las empresas transnacionales se llevan el oro, los diamantes y el coltán. En el sector mismo encontramos puertos y muelles clandestinos que servían para su extracción, así como sacos de cemento, motocicletas, repuestos de motos, plantas de equipos de sonido y mini laptops, entre otro tipo de artículos. Todo esto es para mejorar el contrabando de diferentes tipos de productos y para monitorear las zonas antes de ser robadas. La minería ilegal en la zona constituye una de las principales amenazas contra los Yanomamis, un pueblo nómada que tiene varios siglos de existencia en el Amazonas. Los diferentes tipos de robos, la minería y el contrabando en general constituyen una seria amenaza para los nativohabitantes del estado Amazonas. Problemas fronterizos principales de Venezuela. Problemas en la frontera con Colombia. La frontera colombo-venezolana es un límite internacional continuo de 2.219 kilómetros, el cual los separa los territorios de Colombia y Venezuela, con 603 hitos fronterizos que demarcan la línea divisora. Esta es la frontera más grande que ambos países poseen con algún otro país. Los puntos de acceso más importantes se encuentran comprendidos por dos poblaciones del estado Táchira, en Venezuela, Ureña y San Antonio del Táchira, con la ciudad colombiana de Cúcuta, en el departamento norte de Santander, y entre el Guarero de estado Zulia, Venezuela, y Macaico del departamento de La Guajira, Colombia. Esta frontera se ve ampliamente afectada por dos problemas principales. El primero, el contrabando. Venezuela es el país con el precio de la gasolina más económica del mundo, con un aproximado de 2 centavos de dólar por galón, lo cual hace propicio el contrabando de gasolina desde Venezuela a Colombia por parte de venezolanos y colombianos. Actualmente, el cambio de bolívares a pesos resulta desfavorable debido a la inflación y el control cambiario en Venezuela. Por lo tanto, resulta favorable pasar gasolina desde Venezuela con un precio muy bajo y venderla en Colombia más económicamente que en las estaciones de gasolina del país, pero más costosa que en Venezuela. Así, el contrabando de gasolina en la frontera venezolana-colombiana es una actividad ilícita realizada tanto por venezolanos como con colombianos, debido a que la disparatada cambiaria entre moneda y la gran diferencia en el precio de la gasolina de ambos países resulta favorable para contrabandistas de ambas nacionalidades. El segundo problema principal es la migración. El paso terrestre entre Venezuela y Colombia se ha realizado con normalidad durante años, generalmente con motivo de turismo, visitas a familiares entre ambos países o adquisición de productos o servicios que puedan resultar más económicos en uno de los países fronterizos. Sin embargo, el paso de personas entre países por medio de la frontera terrestre, en especial la frontera del estado Táchira, Venezuela, y el departamento del norte de Santander de Colombia, también ha sido con fines de migrar por parte de ambos países de acuerdo a las situaciones históricas.
Venezuela y Colombia han mantenido una relación estable en cuanto a políticas de migración, emigrando gran cantidad de ciudadanos colombianos a Venezuela y viceversa, sin mayores restricciones para permanecer y trabajar en ambos países. Actualmente, debido a la situación económica y política que vive Venezuela, muchos venezolanos han tenido que emigrar, siendo Colombia una opción principal para muchos de estos por vía terrestre. Problemas con la frontera en Brasil. La delimitación de fronteras entre Venezuela y Brasil se inició en 1859 con el Tratado de Límites y Navegación Fluvial, en el cual Brasil renuncia a favor de Venezuela sus posibles derechos en las cuencas del río Orinoco y Esequibo, y Venezuela renuncia a favor de Brasil a todos sus derechos en la hoya de la cuenca amazónica, a excepción de una pequeña parte del río Negro. La frontera entre Venezuela y Brasil tiene una longitud de 2.850 kilómetros aproximadamente, delimitados mediante hitos fronterizos. El punto de acceso vial de mayor importancia se encuentra entre las poblaciones de Santa Helena de Guairén en el estado Bolívar y Pacaraima en el estado Roraima de Brasil. Uno de los principales problemas que ocurren en la frontera con Brasil es el contrabando y la explotación minera, y esta, aunque se mantiene baja comparada con la frontera colombo-venezolana, sigue ocurriendo, aunque manteniéndose en tasas poco elevadas por la complicación del cruce entre los estados Bolívar de Venezuela y Pacaraima en Brasil. El segundo problema es la explotación minera. Esta, de carácter en la zona fronteriza de Brasil y Venezuela, es una actividad económica ilícita que ha ocurrido en la frontera durante años, debido a las grandes riquezas minerales, especialmente la extracción de oro y diamante en Santa Elena de Guairén. A las personas provenientes de Brasil, quienes se dedican a la minería ilegal, se les conoce como garimpeiros. Esta práctica de explotación minera, sin medidas de seguridad adecuadas y con un alto impacto ambiental en los ecosistemas tropicales lluviosos, incluyendo la región de Guayana y en el estado Amazonas de Venezuela. Problemas con la frontera de Guyana. El principal problema es el reclamo de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. En 1966, Venezuela y el Reino Unido, en representación de su entonces colonia Guayana Británica, firmaron el llamado Acuerdo de Ginebra, en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 17 de febrero de 1966. En dicho acuerdo, Venezuela reconoce la contención de considerar nula la decisión de un tribunal que definió su frontera, con la entonces llamada Guayana Británica. De igual forma, el Reino Unido reconoció el reclamo y las inconformidades de Venezuela, acordándose la búsqueda de una solución satisfactoria para ambas partes. Posteriormente, de mayo del mismo año, el Reino Unido concede la independencia de Guayana Británica, pasando a ser Guyana, quedando ratificado el Acuerdo de Ginebra. Así, en los mapas políticos de Venezuela, la región de Guayana Esequiba aparece rayada de forma oblicua y o con una leyenda en zona de reclamación, sin haberse llegado a un acuerdo práctico. Continúa vigente el Acuerdo de Ginebra en la actualidad. La reclamación está sometida a intermediación de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Selva amazónica es una vasta región de la parte central y septentrional de América del Sur, que comprende la selva tropical de la cuenca del río Amazonas. La región de las Guayanas también posee selvas tropicales, por lo que muchas veces se les considera parte de la Amazonía. La Amazonía es el bosque tropical más extenso del mundo. Se considera que su extensión llega a los 6 millones de kilómetros cuadrados, repartidos entre 8 países, de los cuales Brasil y el Perú poseen la mayor extensión de la Amazonía, seguidos por Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Surinam y la Guayana Francesa. Todos los puntos están conectados, así que hay varias fronteras donde pueden pasar las personas de ambos países. Vegetación. Gran parte del estado amazónico está cubierto por inmensas selvas, por lo que la vegetación, debido al alto índice de pluviosidad, es la típica selvática. También hay sabanas de suelos secos y sabanas de suelos húmedos. Más arriba, dependiendo de la altura, la vegetación se hace más escasa hasta llegar más de 2000, donde desaparece totalmente. La minería es de extracción prohibida y ejercida por inescrupulosos. No hay una verdadera protección por parte de las autoridades que cuiden los cuantiosos yacimientos de bauxita, oro, diamante, kaolín, minerales raros, radioactivos y ferrominerales.